Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. A febrero de 2022, los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 986,842.5 millones de pesos, monto inferior en 75,287 millones respecto a lo programado a febrero. La Secretaría de Hacienda además informó que la principal caída en la recaudación de impuestos se dio en el impuesto especial sobre producción y servicios que se cobra a la gasolina, con ingresos por 18,855 millones de pesos en los primeros 2 meses del año, lo que significó una caída de 60,5% anual, y en el caso del IVA, un impuesto relacionado con el consumo, registró una reducción del 10% anual en el bimestre, lo cual no pudo ser compensado con una mayor recaudación en el impuesto sobre la renta. Pero para tener las cuentas claras de lo que está ocurriendo en materia de captación de ingresos y gasto público, mejor hagámoslo de la mano de Adriana Hernández Ortiales, a quien usted ya conoce. Muy buenas noches, Adriana. Hola, doctor, buenas noches. Es un gusto estar contigo una vez más. Vamos a hablar sobre las finanzas públicas, no solo de este bimestre de 2022, sino también cómo cerramos 2021, porque es un reflejo de lo que estaremos viendo durante este año. Eso quiere decir, Adriana, que el 2021, en cuentas claras, ¿cómo lo cerramos? En 2021, si bien vemos un aumento de los ingresos por 400,000 millones de pesos, hay que ser muy claros que la mitad que está justificado, es decir, 200,000 millones, están justificados por un aumento en los ingresos de Pemex. Pero estos ingresos, el 99%, viene de la aportación patrimonial que le hizo el gobierno federal. O sea, no es un aumento por mejora en ingresos vía ventas o aumento en el precio del barril del petróleo, sino simplemente es porque se le dio un apoyo económico para mejorar su balance. Este apoyo sale de la Secretaría de Energía, por eso del lado del gasto también vemos un aumento de la misma proporción de alrededor de 200,000 millones de pesos, es decir, sacamos de energía 200,000 y los mandamos a Pemex para apoyarlos con su deuda con 200,000. Entonces, de estos 400,000 millones de pesos que se están argumentando que aumentaron los ingresos, en realidad solo tenemos un aumento de la mitad, de 200, que viene por un aumento en el IVA, pero también viene de los ahorros que han obtenido de fideicomisos como el Fondo de Salud, de enfermedades catastróficas o el Fonden o el de CONACYT. Entonces, si solamente analizamos el aumento en el IVA, es importante decir que durante 2021 también se dieron estos mal llamados subsidios porque simplemente dejas de cobrar el IEPS a gasolina, y entonces de cada 100 pesos que se ganaron extra en el cobro de IVA, 75 pesos se los comió el subsidio a gasolinas. Entonces, de poco sirve que estemos aumentando la estrategia fiscal para aumentar los ingresos si el 75% se está yendo en dejar de cobrar el impuesto a gasolinas, y como ya lo hemos hablado varias veces en tu programa, sabemos que es un apoyo regresivo porque solo mejoras el bienestar de la clase alta y de aquellos que utilizan el auto. En el agregado, no puedes mejorar el tema de la inflación a través de un subsidio en gasolinas. Adriana, en el retorno de, obviamente, pago de esos impuestos tributarios y no tributarios, recibimos los ciudadanos a través de los llamados ramos administrativos, las secretarías que se encargan de todo. Ahí cómo nos está yendo, ¿sigue la austeridad? En 2021 tenemos un aumento del gasto que te dije que era de 420,000 millones de pesos, pero pues no significa que estemos gastando más en el bienestar de la población. La mitad, como ya lo mencioné, es para financiar la deuda de Pemex, y los 200 que quedan, si tú lees el informe trimestral de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, podría ser muy motivo decir que aumentamos el gasto en salud, en educación, en defensa, en turismo y en energía. Si nos vamos por educación y tú lo abres, el aumento de los más de
de 31,000 millones de pesos que se ven, no se van a mejorar la infraestructura educativa, se van a un programa, así como se criticó mucho el ramo 23 en el sexenio anterior, que era el ramo de la opacidad, quedó vivo uno de ellos, que era el U080. Es un programa presupuestario que se encuentra en el ramo de educación y que ahí se envían recursos a los estados y los estados pueden usar ese dinero de manera libre, no hay fiscalidad en esos recursos. Y ahí es donde vemos el aumento durante 2021. Es decir, se enviaron recursos para que los gobernadores aliados al gobierno actual tuvieran un aumento en sus finanzas y lo pudieran usar en lo que mejor les convenga, no necesariamente un aumento en la infraestructura educativa. En salud también podrían decir que hubo una mejora en el gasto de alrededor de 27,000 millones de pesos, pero igual si tú abres ese rubro te das cuenta que lo que hicieron fue una aportación al fideicomiso, es decir, no todo lo que, no es porque aumentaron medicamentos en especie, sino porque no les dio tiempo de gastarlo y de comprar medicamentos y lo que hicieron fue guardarlo en el fideicomiso y se marca como un gasto. Pero nuevamente no es un gasto en compra de medicamentos, es un ahorro en el fideicomiso para que el siguiente año se lo puedan gastar si es que les vuelve a dar, si es que esta vez les da tiempo. Vaya, En el caso pero qué tenemos... ineficiencia, qué ineficiencia. Sí, hoy no podemos decir que tenemos, que no hay medicamentos porque no hay dinero. No hay medicamentos porque no hay eficiencia en las compras que se hacen de medicamentos, porque dinero sí hay. Y este aumento es porque se fue a ahorrar al fideicomiso de salud. Y finalmente, en defensa, pues vemos que el aumento de los 25,000 millones de pesos, 17,000 fueron para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles. Igualmente, en el tema de bienestar, tenemos un aumento de los 17,000 millones de pesos, pero ya sabemos a qué tipo de programas como Sembrando Vidas se fueron estos recursos. Entonces, a grandes rasgos, tenemos un aumento en el gasto de 400,000 millones, la mitad fue para mejorar las finanzas de Pemex y la otra mitad podemos decir lo que es una ineficiencia en el gasto por el lado de salud. En educación solamente es para darle recursos a los estados aliados y que puedan tener una mejora en sus finanzas, pero no sabemos en qué se lo estarán usando, y para terminar los proyectos estrella del gobierno actual. Esas son nuestras finanzas y te digo, son un reflejo de lo que vamos a ver en 2022, porque igual traemos un aumento en el gasto, incluso los precriterios nos muestran un aumento en el gasto para 2022 y principios del 23, pero sí es otra vez para financiar programas y proyectos prioritarios presidenciales. Y ahorita que te referiste justamente a los precriterios de política económica para el 2023, ¿qué tanto le otorgarías el beneficio de la duda a ese escenario que nos pusieron el fin de semana la Secretaría de Hacienda en términos de PIB, de petróleo, de tasa de interés, de inflación? Son demasiado buenos con la realidad. Tenemos una estimación del PIB que va al 3,4%, me parece, cuando yo creo que la realidad los va a alcanzar y va a ser del 2,2%. Entonces tendremos dos boquetes en las finanzas públicas. El año pasado el IEPS a gasolina costó alrededor de 100,000 millones de pesos. ¿Ok? En este año, en estos primeros 2 meses nos ha costado dejar de cobrar 25,000 millones respecto al año anterior. Entonces este boquete va a estar más alto. Ahora, construimos un PED con una tasa de crecimiento del 4%. Se está ajustando al 3%, pero la realidad es que tendríamos un cierre de año con un 2,1, 2,2%, y eso te va a dar otro boquete en tus finanzas públicas. Entonces, yo creo que son muy alentadoras, pero porque nuevamente el presupuesto y las finanzas se hacen de abajo hacia arriba. Entonces, simplemente requieren mayor recursos para el gasto. Entonces, es muy fácil aumentar los ingresos, y para aumentar los ingresos, pues vamos a decir que crecemos al 3,4%, aunque esa no es la realidad de las finanzas públicas. Adriana, pero estos boquetes u hoyos a los que te refieres, de alguna manera habrá que pavimentar esos hoyos, porque de otra forma el faltante de caja, que es lo que conocemos como déficit público, va a crecer y entonces sí podrían empezarse a descomponer las finanzas públicas. Sí, esos boquetes, digo, el año pasado lo financiamos, como te dije, con el Fondo de Salud, sí, con el Fondo de Desastres Naturales, con el Fondo de CONACYT y con financiamiento. El año pasado se usaron 40,000 millones de pesos de financiamiento, pero porque teníamos 150,000 de fideicomisos, es decir, de ahorros anteriores. Este año hay cada vez menos en estos fideicomisos, por lo tanto, este boquete va a ser financiado, no hay de otra, sino con deuda y con quitar recursos a otras áreas, que no necesariamente va a ser a proyectos y programas emblema de este gobierno, sino van a ser aquellos de los que creen que no son eficientes o no estamos usando. Sí, finalmente, Adriana, las participaciones a las entidades federativas, entonces, en este 2022, ¿recibirán algo del llamado excedente petrolero?
En el FEIEF estaremos, sí hay una aportación a estos fideicomisos, lo estamos viendo en los 2 primeros meses del año, y van a seguir recogiendo esta parte de ingresos extraordinarios. La ley establece que cuando tenemos ingresos extraordinarios, primero se tienen que ir a sanar el aumento en el gasto no programable, es decir, si nuestra deuda aumenta. Número 2, se tienen que ir a los desastres naturales, pero ya no existe ese fondo. Y número 3, para el subsidio a gasolinas. Entonces, estamos viendo que se están pasando por alto el número 1 y el número 2 y directamente se está yendo a financiamiento de gasolinas. Entonces, va a haber muy poco en el FEIEF que puedan usar los estados para también financiar sus boquetes que también tienen en cada una de las entidades. Ah, caray. Finalmente, Adriana, ¿con qué te quedas con respecto al desorden y desaseo que tuvieron el fin de semana con el ajuste a precios de gasolina en la frontera norte de nuestro país? Como siempre lo hemos mencionado aquí, la realidad siempre los alcanza y en algún momento se criticó la forma en la que se financiaba el IEPS a gasolina y pues hoy ante la promesa de que no vamos a aumentar gasolinas, pues no quedó otra que replicar la misma estrategia, pero mal. Entonces, Sí. esto no va a aguantar. Yo creo que pasando el siguiente fin de semana veremos un aumento. No, lo que pasó en la frontera como un error podría estar sucediendo en todo el país porque ya no hay recursos suficientes para seguir financiando este subsidio a gasolinas, pero primero hay que pasar la consulta que viene el siguiente fin de semana. Pues aquí estaremos de la mano contigo, dándole puntual seguimiento. Te recomendamos desde luego a nuestra audiencia seguirte en Twitter, en tus cuentas de redes sociales, porque estás completamente al día en materia de finanzas públicas y ahí queremos las cuentas claras, Adriana. Gracias, doctor. Un gusto estar contigo y platicar siempre sobre las finanzas y los boquetes de la economía. Gracias, te agradezco mucho. Muy buenas noches, Adriana. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Bueno, pues como usted lo acaba de escuchar, las dificultades podrían presentarse en materia de recaudación de impuestos y obedecen estrictamente a fenómenos internos y por decisiones de la Secretaría de Hacienda. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.